Muchas gracias, Pastor Willy, y bueno, le doy gracias al Señor por este privilegio que me da de contactarme con tantos pastores y hermanos de diferentes partes de Latinoamérica. Voy a ser breve y a compartir lo que el Señor puso en mi corazón. Tengo algo que el Señor me puso y lo quiero compartir lo más brevemente posible. Me presento un poquito, ¿sí? Pertenecemos al Ministerio Decreto de Vida. Tenemos iglesia en Argentina, en México. En México pertenecemos a la Iglesia Cuadrangular y a las Asambleas de Dios de Argentina, pero por sobre todas las cosas pertenecemos a Cristo, que es la base fundamental. Y hoy quería compartirles un poquito de lo que es el sacerdocio cristiano. Cuando uno habla de un sacerdote, piensa, se hace la idea, no sé, de sotana, de vestimenta, de rituales, de religiones. Pero cuando hablamos del sacerdocio cristiano, hablamos de un sacerdocio real, un sacerdocio genuino. Y la palabra de Dios dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, nos habla de un sacerdocio auténtico, de un sacerdocio genuino. Y ahora vamos a explicar bien qué implica para nosotros como cristianos tener ese título que nos dicen que somos sacerdotes, ¿sí? En Malaquías capítulo 2, versículo 9, dice la palabra, versículo 7, dice la palabra de Dios que del sacerdote sale la sabiduría, sale el buen consejo. Pero ahora vamos a estar mirando bien cuál es nuestra función. Porque primeramente quiero mencionar que el sacerdote tiene que tener tres requisitos. El sacerdote tiene que tener tres requisitos que están en Éxodo 28, 41, donde allí Dios le habla a los hijos de Aarón y le dice: los ungirás, los consagrarás y los santificarás. Son tres requisitos que tiene que tener un sacerdote de Dios. Tiene que ser un ungido, y la unción hay que ir a la fuente. Yo le digo a las personas: hay cosas que las puedo dar yo. Por ejemplo, yo puedo bautizar a alguien en las aguas, pero el bautismo en el Espíritu Santo no lo puedo dar yo, lo da Dios directamente. Con la unción pasa lo mismo. La unción viene del trono de la gracia directamente. Consagrarás, es decir, tienen que ser consagrados, son personas diferentes, vivimos en este mundo, pero somos peregrinos en este mundo porque pertenecemos a otra ciudadanía que es la celestial. Y los santificarás, estamos apartados de lo que es pecado. No significa que seamos perfectos, pero estamos apartados de lo que es pecado. Son tres requisitos y después voy a mencionar un cuarto. Pero antes les quiero mencionar cuál es la función del sacerdote actual. Nuestra función como sacerdotes de Dios. Nuestra función como sacerdote de Dios implica hacer un nexo entre Dios y los hombres. No un nexo como el que hizo Cristo para salvación, sino para conexión, que es diferente. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, llamado Jesucristo. Es para la salvación, para hacerse hijo de Dios. Esa es la conexión que tenemos. Pero para nosotros conectar a la gente con Cristo, necesitamos ejercer nuestro sacerdocio. Por eso en 2 de Corintios, capítulo 18, versículo 20, dice que todos nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Es decir, reconciliamos al hombre con Dios. En alguna manera mediamos para que el hombre se conecte con Cristo. Nos acercamos al hombre y le decimos: he aquí, hombre, he aquí, mujer, quien sea, el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Se lo presentamos, se lo mostramos. Mostramos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable en este sacerdocio real y genuino. Y por otro lado nos acercamos a Dios
Y le decimos, Señor, ten misericordia de este hombre, de esta mujer, ten piedad. Estamos como en el medio, conectando a la gente con Dios y intercediéndole a Dios por la gente. Esa es la función sacerdotal. Antes venía el hombre con un cordero, se lo entregaba al sacerdote y el sacerdote se lo entregaba a Dios. Ahora es al revés. Ahora Dios le entrega el cordero al sacerdote, es decir, a nosotros, y nosotros se lo entregamos a los hombres. Y le decimos, aquí Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que ahí está nuestra función sacerdotal. Pero vamos por un cuarto requisito, que es muy importante. El cuarto requisito habla de un corazón sacerdotal. Es decir, uno puede estar ungido, uno puede estar consagrado y uno puede estar santificado. Pero también es necesario un corazón sacerdotal, un corazón sintonizado con el corazón de Dios. Sentir como Él siente. Tenemos un ejemplo en 1 Samuel capítulo 2, versículo 35, cómo Dios trata con el sacerdote Elí y le dice, me voy a conseguir un sacerdote que sienta como mi alma siente. Porque él sentía diferente. Y el problema del sacerdote Elí es que era muy permisivo. Era más bueno que Dios. Y eso es grave, ser más bueno que Dios. Él tenía a sus hijos en desobediencia, en pecado. Y dice la Biblia que él ni siquiera los estorbaba. Y no era que era un mal ministro, porque del ministerio de Elí surgió nada más y nada menos que el profeta Samuel. Pero no supo tener ese celo de Dios para con sus hijos, en un tiempo donde los hijos, por más grandes que sean de edad, siempre respetaban al viejo, siempre respetaban al padre, siempre. Y en ese tiempo, él fue con sus hijos más bueno que Dios, y eso le trajo problemas en su sacerdocio, fue quitado del sacerdocio por eso. Por eso dijo, voy a conseguir a alguien que sienta como mi alma sienta. Y hay otros casos que son extremos, algunos que son más buenos que Dios. Está todo bien, todo permisivo, todo vale, todo sirve, total, Dios es amor. Y hay otros que se van al otro extremo, que pasan cortando cabezas. Juan, el apóstol del amor, el que el 80% de sus cartas habla de amor, primero tuvo que ser ministrado por Jesucristo. En Lucas 9:56, Juan decía a Jesús, Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo y que los quememos a todos estos? Y Jesús le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Le dijo, ese no es el Espíritu Santo. Yo no vine acá a matar, vine a salvar lo que se había perdido, a buscar y a salvar lo que se había perdido. En otras palabras, le estaba ministrando a Juan, le estaba diciendo, yo no soy de ese tipo de espíritu, de condenar, de enviar fuego. Tenemos otro ejemplo como el de Jonás, que Dios lo mandó a salvar personas y él se fue para otro lado. Una persona que no captó la misericordia de Dios. Era un tremendo ungido porque donde él predicaba la gente se convertía. En Nínive se convirtieron. En el barco se convirtieron. Pero él no estaba bien emocionalmente, su corazón no estaba conectado con el corazón de Dios. De hecho que tenía un espíritu suicida. Ya de por sí es suicida ir en contra de la voluntad de Dios. Cuando Dios lo manda para un lado y él va para el otro. Después, cuando el barco se estaba hundiendo, él estaba en el sótano del barco, es decir, que iba a ser el primero que se iba a morir. Después, él le propone a la gente que lo tiraran al agua. Es decir, y después, cuando Dios le pregunta, ¿tanto te enojas, Jonás, porque se salvaron estos que eran malas personas, pero se salvaron, ¿tanto te enojas? Y él le dijo, sí, hasta la muerte, como queriendo decir, prefería verme muerto antes de que se salven. ¡Wow! ¿Qué diferencia el corazón de Dios con el corazón de Jonás? ¿Qué diferencia?
Así es como a veces la gente que se sale de la sintonía del corazón de Dios, va decayendo espiritualmente. Por eso dice la Biblia que él descendió primero a Jope, después descendió al barco, después al fondo del barco, después al fondo del mar, y después al fondo del pez. Y allí adentro, en el fondo del pez, dijo, está bien, Señor, pagaré mis votos, pagaré lo que prometí. Yo iba a predicar tu palabra, también la voy a predicar. Y fue a predicar a Siria, a Nínive, y predicó con muy mal humor, evidentemente se nota, pero la gente se salvó y le dijo a Dios, viste, por esto no quería predicar, porque sabías que tú eres rico en misericordia, se iban a salvar, yo no quería que se salven. Y, ¿saben? Yo un día me pregunté, le pregunté a Dios y le dije, Señor, ¿qué pasó con Jonás al final? Porque escuché gente predicar que Jonás después se arrepintió y se salvó. Y escuché a otros que decían, no, él se fue al infierno. Pero no se sabe, quedó inconcluso. Y Dios habló a mi corazón y me dijo, ese libro quedó inconcluso a propósito. No se sabe qué pasó con Jonás. Porque cada uno sabe cuál va a ser el destino que le va a dar al Jonás que tenga en su corazón. Porque yo no vine a que la gente se pierda, vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vine a que la gente se ponga entre Dios y los hombres para rescatar, para interceder, para orar, para predicar la palabra. Ahora sigo. Por eso dice en Joel 2:17, entre la entrada y el altar lloren, ¿quiénes? Los sacerdotes ministros de Jehová, entre la entrada y el altar. En la entrada estaba la gente, en el altar estaba Dios. Entre la gente y Dios, lloren por las almas, clamen los sacerdotes ministros de Jehová. Y en Amós capítulo 7, versículo del 4 al 6, encontramos como la intercesión de un hombre pudo cambiar la decisión de Dios, porque dice, y se arrepintió Dios del mal que les iba a hacer, porque Amós oró para que no les caiga el juicio y apeló a la misericordia. Y 2 veces lo dice, que se arrepintió. Y no es que, cuando habla de arrepentirse, no es que, porque la Biblia dice, Dios no es hombre para arrepentirse, pero ahí se refiere a los pecados, a los pecados. Él no tiene pecado para arrepentirse, pues no es hombre para arrepentirse. Pero Dios había estipulado que los iba a dar un juicio al pueblo de Israel, y la oración de un solo hombre cambió el rumbo, cambió el destino, extendió la misericordia de Dios. Y nosotros somos producto de que alguien oró por nosotros. Alguien se puso delante de Dios para mencionar nuestro nombre. Por eso hoy estamos en este chat compartiendo este gozo, esta alegría y esta presencia de Dios. Lo mismo ocurrió con Moisés. Ahora le explico. Lo mismo ocurrió con Moisés. ¿Por qué? Porque hay en Números 14, 19 y 20. Él estaba allá arriba recibiendo las tablas de la ley cuando de repente Dios le dice, tu pueblo se fabricó un becerro de oro, los voy a consumir, los voy a matar a todos. Y tranquilamente Moisés pudo haberse parado en el borde de la montaña y haberle dicho a Dios, sí, Señor, tenés razón, qué desagradecidos que son, matarlos a todos, que no quede nadie. Sin embargo, no fue así como actuó el corazón de Moisés. Empezó a clamar, a decir, ten misericordia, Señor, ten misericordia. Por amor de tu nombre, ¿qué van a decir los egipcios que los sacaste de un lado para matarlos en otro? Apeló a buscar recursos allí en oración con Dios para detener el juicio de Dios. Por eso Dios ahí le decía, déjame que los elimine, déjame como... Pero la oración frenaba el juicio de Dios. Igualmente cuando bajó, no fue como el muchachos, pórtense bien, no. Fue rígido. Los que quieran servir al Señor de este lado, los otros pasen de aquel lado. Fue rígido. Y algunos habrán dicho, el pastor vino con mal humor. No.
había estado llorando delante de la presencia de Dios, clamando por las almas. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios lo eligió a Moisés, siendo que Moisés no sabía hablar, era torpe, ponía excusas para servir a Dios? ¿Por qué no lo eligió a Aarón? Porque Aarón no tenía el corazón de Moisés. Aarón enseguida les hizo el becerro de oro, enseguida les dio lo que ellos querían. En cambio Moisés tenía la rectitud y tenía el corazón para ser un sacerdote. Inclusive Aarón en su momento hasta murmuró, hasta habló mal también del pastor, del líder, de Moisés en ese momento. Entonces Dios dijo, necesito este tipo de corazón, corazones sacerdotales. Pero hay un corazón que se destaca por sobre todos. Y este es el corazón del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Cuando en Lucas 23:34 desde una cruz podía decir, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. ¡Qué corazón! En medio del dolor, yo conozco gente que está sufriendo y cuando está sufriendo le sale lo peor de adentro. Le salen rencores, venganzas, le salen iras, odios. En cambio Jesús, como una flor, cuando más la pisoteaba, más olor fragante traía. Jesús podía decir, Padre, perdónalos en el amor ágape que él tenía. Y ahí podemos ver la cruz, elevada en el aire, entre el cielo y la tierra. En la tierra los hombres, en el cielo Dios. Intermediando Jesús, reconciliando al hombre con Dios a través de su sangre preciosa. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto. Pero miren mis amados, yo le voy a decir algo que cada vez que lo leo conmueve mi corazón. Conmueve mi corazón y con esto cierro. Es el pasaje donde Dios hace un comentario que a mí me lastima el alma. Me lastima el alma que esto ocurra, que esto sea real, que esto Dios lo diga. Porque dice en Ezequiel capítulo 22, versículo 30, dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Uy, Dios, que no pase esto ahora. Que Dios busque hombres y mujeres que se pongan delante de Él para que intercedan, para que prediquen la palabra, para que muestren la luz de aquel que nos llamó a su luz admirable, de aquel que tuvo misericordia de nosotros cuando antes no había tenido misericordia. Que se levante gente dentro del real sacerdocio para cumplir con esta función, este rol tan importante de reconciliar al hombre con Dios, de acercarles al Cordero de Dios a la gente y decirle, mirá, aquí está el Cordero de Dios, es Jesús, podés poner tu cabeza en su pecho, podés entregarle tu carga que Él la lleva, es Jesús, puedes salvar tu alma, perdonar tus pecados, e ir a Dios y decirle, Señor, ten misericordia de la humanidad. Ten misericordia de esta persona alcoholizada, Señor. Ten misericordia de una juventud perdida en la violencia, en la drogadicción. Ten misericordia, Señor, para que Dios detenga su ira. Como Abigail fue una intercesora, como Abraham fue un intercesor, y como tantos de nosotros que día a día oramos por diferentes personas, y como tantos de nosotros que en algún momento oraron por nosotros para que hoy estemos aquí. Y la invitación está extendida no solamente para tener el primer, el segundo y el tercer requisito,
que es unción, consagración y santificación, sino principalmente el cuarto requisito, un corazón sacerdotal. Y poder decirle a Dios, Señor, no quiero un corazón como el de Elí, que era permisivo. Tampoco quiero como el de Juan, que pedía fuego, o como el de Jonás, que deseaba la muerte de sus enemigos. Señor, quiero tener un corazón como el de Amós, que hacía que se detuvieran tus juicios, como el de Moisés. Señor, yo quiero cumplir ese rol, como dijo Joel, que entre la entrada y el altar, entre la gente y Dios, yo pueda estar allí intercediendo, quebrantando mi corazón delante de ti a favor de la gente, Señor. Señor, en el nombre de Jesús te pido que tú bendigas esta porción de tu pueblo en este lugar, que esta palabra, Dios, pueda calar corazones, provocar transformaciones. Y si hay algo de Jonás en nosotros, renunciamos en el nombre de Jesús. Si hay algo que en el pasado nos afectó por algo que pudo haber ocurrido, renunciamos a todo rencor en el nombre de Jesús, porque no queremos que nada pueda impedir el fluir de tu Espíritu Santo. Padre, yo te ruego por aquellas personas que han sido lastimadas o que han sido vejadas, que han recibido abusos de todo tipo o abandonados, ya sea por cónyuges, por padres o por hijos, por amigos, aún por pastores, por lo que sea. Te pido que te lleves del corazón todo tipo de rencor y que todos podamos soltar el perdón, Señor, para poder sintonizar nuestro corazón con el tuyo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, mis hermanos, y gracias por darme esta participación. Gracias por este honor que el Señor me da delante de ustedes de poder estar compartiendo la palabra de Dios.